Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/envivo. Dar inicio a la rueda de prensa en el Hotel Ejecutivo por parte de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. En este momento la prensa ya está lista. Vamos a darle paso a José Luis Ríos. José Luis, adelante. Gracias a los medios de comunicación por la cobertura de este evento. En breves minutos ya va a iniciar lo que será esta conferencia de prensa, Mirna, convocada por los abogados del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar lo que se está diciendo en este momento. Como vocero del equipo de defensa, una vez se haga esa exposición, se va a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas que tienen que ver con los temas legales las va a responder el equipo legal. Si hay una pregunta que no consideramos que tiene que ver con un tema legal, sino político, lo va a responder la licenciada Alma Cortés, que también responde como equipo legal, o lo respondo yo como vocero del expresidente y secretario de comunicación del partido. Así que sin más, vamos a presentarle al licenciado Sidney Citón, quien a nombre de los abogados hará introducción del tema para luego las explicaciones pertinentes, para luego entonces abrir el periodo de preguntas y respuestas. Gracias. Sí, buenas tardes a todos y cada uno de los medios aquí presentes, al cuerpo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Inicialmente para informarles que el día de hoy se presentó una solicitud al magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, a fin de que nos conceda otra audiencia de control para hacer diversas solicitudes y advertir diversos vicios de nulidad dentro de esta causa. Otra de las solicitudes o de la presentación de documentos que se hizo fue en el caso conocido como el de pinchazos, cuyo magistrado ponente es el magistrado Harry Díaz, y que ustedes han podido divulgar que fue enviado por orden de la Corte Suprema al Tribunal Electoral a fin de constatar si existe o no un fuero penal electoral. En ese caso se aportaron las dos actas del Partido Cambio Democrático que hablan de la convocatoria a elecciones internas dentro de ese colectivo. Y con esto damos por satisfecho que el magistrado sustanciador adquiere pleno conocimiento de que el Partido Cambio Democrático se aboca a elecciones internas, por tanto entonces existe un fuero para los miembros de ese colectivo y directivos que han de participar en dichas elecciones. De igual forma, también presentamos en la Corte Suprema de Justicia el día de hoy un reitero de la solicitud que ya se había formulado en cuanto a que todos los otros casos que no han sido admitidos, porque recordarán que el único caso que ha sido admitido a trámite es el conocido como el de la comida deshidratada. Todos los otros casos deben ser archivados en función de que les precluyó a la Corte Suprema de Justicia el vencimiento del término de 10 días contados a partir del momento en que esos expedientes se repartieron, lo cual ya han transcurrido muchos meses, conforme lo señala el artículo 488 del Código Procesal Penal, parte final. Esa solicitud para que se archiven todos los casos, incluido el de pinchazos, conocido como pinchazos, se reiteró en el día de hoy. Y otra de las situaciones también que es importante destacar es el hecho de que en la primera audiencia que se celebró de control y en la cual todos ustedes participaron y la ciudadanía entera también la observó a través de los medios, se indicó que no se podía tramitar esta causa bajo las normas del Código Procesal Penal que entró a regir en septiembre de 2011, en función de que las normas procesales que se debían aplicar, dicho por el vocero del grupo en esa audiencia, el licenciado Rogelio Cruz, eran las normas del Código Judicial. Hemos podido encontrar un precedente cuyo ponente es el propio magistrado fiscal Oiden Ortega, de fecha 12 de febrero de 2015, dentro de un proceso por falta administrativa que se siguió contra el diputado
Edwin Zúñiga. Este proceso se dio el 31 de julio del 2010. El caso que se investiga de comida deshidratada ocurrió en el año 2010. Y en este fallo, el magistrado Oiden Ortega, hoy fiscal de esta causa, dijo lo siguiente: no obstante lo anterior, dicho ordenamiento legal no es aplicable a la causa bajo estudio en razón a que los hechos relacionados con la misma se dieron antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, septiembre de 2011, y dicha ley 55 de 2012 entró en vigencia el 1 de noviembre de 2012. En este fallo, el magistrado Oiden Ortega sustentó como magistrado ponente en esta causa en febrero de este año, que como recordarán fue fecha posterior a la admisión de la denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli. Posterior, la denuncia contra Ricardo Martinelli o el proceso fue admitido el 28 de enero y este caso es del 15 de febrero, donde Oiden Ortega, quien en la audiencia que se celebró y a petición del abogado Rogelio Cruz, se opuso a que el trámite o las leyes procesales se surtieran bajo el Código Judicial, cuando él en una causa de este mismo año sostuvo que si los hechos ocurren antes de la vigencia del Código Procesal Penal de septiembre de 2011, se aplica el Código Judicial. Lo dijo dentro de este caso. Pero hay otro caso además, que dicho sea de paso, este expediente o este fallo tiene también la firma del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, como lo pueden ver ustedes en el reverso de este fallo. Hay otro fallo también, que es del 2 de febrero del 2015, en donde la Corte Suprema de Justicia en pleno, en razón de una denuncia que se presentó contra la entonces gobernadora de Panamá, Omaira Mayín Correa, dijo y razonó todo lo que indica para los miembros del Parlacén el tratado constitutivo y el reglamento de dicho estamento. En este fallo dijo el magistrado sustanciador que el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas aprobado en nuestro país mediante ley 2 de 16 de mayo de 1994 tiene una reglamentación especial referente a las inhabilidades de los diputados a dicho Parlamento. Y también consideró dicho fallo el reglamento interno del mencionado organismo y lo analizó porque recordarán ustedes que la gobernadora Mayín Correa optó por la gobernación en vez de el puesto que debía ocupar o podía ocupar en el Parlamento Centroamericano. De voluntad propia, la Corte Suprema entró en el análisis de la condición de ella como parlamentaria centroamericana, sin que nadie se lo advirtiera o se lo pidiera. Lo hizo de manera oficiosa, como debió haber sido en efecto en el caso de Ricardo Martinelli Berrocal. Y este fallo, de 2 de febrero de 2015, lleva la firma del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía y lleva igualmente la firma del magistrado Oiden Ortega. Vemos entonces que tenemos dos fallos que sustentan que se debe tomar en consideración cuando ocurren los hechos que se están sometiendo a investigación, que en efecto el caso de la comida deshidratada es de 2010. Igualmente también tenemos el caso que citó el licenciado Rogelio Cruz dentro de la audiencia, que es el del diputado Pedro Miguel González, que es de marzo de 2015. Tenemos entonces dos fallos, el de febrero de 2015 y el de marzo de 2015, que apoyan que la ley procesal aplicable es el Código Judicial. Y en cuanto al tema del Parlamento Centroamericano, que se han negado a observarlo o atenderlo dentro del caso seguido a Ricardo Martinelli, existe el precedente del 2 de febrero de 2015, donde entraron a analizar el tratado constitutivo y su reglamento del Parlacén, sin que siquiera la defensa de Mayín Correa se lo hubiera solicitado. Y finalmente, queremos advertir que en esta publicación que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, este boletín que es
un órgano oficial, como ven tiene el logo del Ministerio de Economía y Finanzas, dicta las normas generales de administración presupuestaria del 2015 y que es puesto en conocimiento de todos los servidores públicos. Esta ley, que fue publicada en Gaceta Oficial, que es la ley 36 de 2 de diciembre de 2014, dice en su artículo 312, contrataciones que celebre el Programa de Ayuda Nacional PAN. Los contratos que celebre el Programa de Ayuda Nacional PAN estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas hasta el 31 de diciembre de 2015. Este gobierno y esta Asamblea Legislativa ha dicho que todos los actos que celebra el PAN hasta el 31 de diciembre de este año quedan exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas. Es decir, esta misma norma estuvo inserta en el presupuesto general del Estado, en las normas generales de administración presupuestaria, de 2009 al 2014. Y este gobierno la copia en el presupuesto, normas generales 2015, en el artículo ya citado. Queremos decir con esto de que la pauta de exceptuar de la Ley de Contrataciones Públicas al PAN no solamente se dio en el periodo pasado, se da en el periodo presente y es una copia dicha norma de la que estaba contenida en el presupuesto de 5 años de gobierno pasado. Entonces no puede ser que se critique o se cuestione esta excepción a la Ley de Contrataciones Públicas cuando este gobierno la tiene inserta dentro de la ley vigente hasta diciembre de este año. Con ello concluimos nuestra participación y paso entonces la vocería al licenciado Rogelio Cruz, quien va a expresar algunas palabras. Sí, gracias. Seguramente recordarán que en la audiencia del lunes pasado nosotros hicimos énfasis en que no cuestionábamos la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a un diputado, que lo que nosotros cuestionábamos era la vigencia y aplicación del Código Procesal Penal a esta causa, porque la ley vigente durante el momento en que ocurrieron los hechos era el Código Judicial y no el Código Procesal Penal. Tanto el fiscal Oiden Ortega como el magistrado Jerónimo Mejía tergiversaron por completo el argumento y ambos insistían en que yo hablaba de competencia. Volví en una segunda ocasión a reiterar el criterio. No objetamos la competencia de la Corte. El problema no es de competencia de la Corte. El problema es de aplicación de la ley procesal vigente. Y el magistrado de garantías, sin decir que no era nulo lo actuado por la Corte, prefirió decidir que no decidía. Nosotros hemos consultado doctrina nacional de expertos en materia del sistema penal acusatorio y todos ellos coinciden en que las nulidades se pueden exponer y se tienen que resolver en cualquier fase del proceso penal, incluyendo la fase investigativa. En conclusión, nosotros consideramos que lo actuado tanto por el fiscal Ortega como por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía fue totalmente contrario a derecho. No se trata, creo yo, de ignorancia de la ley, de la doctrina y de la jurisprudencia. Se trata sencillamente de torcer la ley en perjuicio de Ricardo Martinelli. Bueno, vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas, una por cada los medios quieran hacer preguntas, se identifiquen por favor y para darle la palabra. Si hay algún periodista que desea hacer alguna pregunta. José Luis Río de Canal 21, estamos en directo. Ustedes señalan de que van a solicitar una nueva audiencia. Sin embargo, el juez de esta causa ha señalado
de que deben ser presentados todos los vicios de nulidad en la fase intermedia. ¿Es necesario nuevamente solicitar una nueva audiencia? Sí, mire, en el sistema penal acusatorio todas las solicitudes que emergen hacia un juez no se hacen por escrito como en el sistema inquisitivo, se hacen de manera oral, en audiencia pública. Así que como nosotros vamos con varias solicitudes al juez de garantía, tenemos que hacerlo en audiencia oral. Allí es donde se hace. Las gestiones escritas en este sistema justamente se tratan de evitar porque lo que busca este sistema es celeridad, economía procesal, entonces, y contradicción. Si esos principios los aplicamos dentro de una audiencia, es obvio entonces que tenemos que solicitarle la audiencia al magistrado, juez de garantía Jerónimo Mejía, para ser escuchados. Por una parte. Por el otro, es importante que ustedes sepan que cuando hablamos de advertir vicios de nulidad, se refiere a que si no los advertimos, no los podemos argumentar posteriormente, porque serían entonces convalidados con nuestra actuación. Por otra parte, también es importante que ustedes conozcan que el artículo 44 del Código Procesal Penal vigente establece justamente que cuando se dan actos que violan o ponen en desventaja las garantías constitucionales que tiene la persona investigada, tiene que llevarlos a conocimiento del juez de garantías para que él, en un acto de control, precisamente pueda convenir de la mejor manera sobre la situación que se le plantea. Precisamente es por este artículo 44 que nosotros estamos argumentando que le vamos a exponer al juez de garantía todos y cada uno de los vicios que nosotros hemos podido identificar. ¿Alguna otra pregunta? No nos ha llegado una comunicación de parte de la oficina del fiscal sobre ese extremo. Nosotros hasta las 5 de la tarde nos mantuvimos en comunicación con la oficina del magistrado fiscal y no les había llegado ninguna información o comunicación sobre esto que usted nos indica. Lo importante es que nosotros aportamos al día de hoy justamente 2 actas de convocatoria de elecciones internas del Partido Cambio Democrático para que los magistrados tengan conocimiento de que existe una convocatoria y que en base a esa convocatoria se tiene que atender la situación de ese nuevo fuero penal electoral de Ricardo Martinelli, quien es en el Tribunal Electoral, como les consta a ellos, el presidente del Partido Cambio Democrático. Es decir, es uno de los directivos de dicho colectivo. ¿Alguna otra pregunta? En relación a eso, se argumenta que mientras no se apruebe el calendario de elecciones, el presidente Martinelli no tiene fuero penal electoral. Bueno, decir eso, si ese fuera el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, irían en sentido opuesto a lo que dijeron en el caso de Dionisio de Gracia, a quien justamente cuando atacó el tema de su fuero, al romperse la alianza entre los dos partidos y se le había obviamente dejado cesante en la función que desempeñaba en el servicio exterior, reclamó al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le terminó dando la razón y era elecciones internas del partido panameñista. Con esto le quiero decir de que ya hay un antecedente, Dionisio de Gracia, el cual ustedes los medios en su momento resaltaron, lo pueden buscar en el ordenador, donde ustedes dijeron justamente de que el gobierno tenía que cancelarle por orden del Tribunal Electoral todos los salarios caídos y todos los emolumentos a Dionisio de Gracia. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría estar claro con esto de que se aplica el Código Judicial, se aplica el Código Procesal Penal. ¿Esto va directamente con esto del sistema penal acusatorio o el sistema inquisitivo? Sí, hay que tener en cuenta que... ¿Y cuál sería la diferencia? Sí, que el Código Procesal Penal, lo mismo que el Código Judicial, son leyes de procedimiento.
el Código Judicial en el libro 3 regula el procedimiento penal y ahí regula el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia que se le sigue a los diputados, el Código Judicial. Como evidentemente el propósito de la aprobación del Código Procesal Penal es sustituir poco a poco la vigencia del Código Judicial, y sabemos que ya el Código Procesal Penal ha entrado a regir, por ejemplo, en Los Santos y Herrera, en Coclé, en Veraguas, todavía en Panamá y Colón no ha empezado a regir. La idea, pues, es que el Código Procesal Penal sustituya al Código Judicial en materia de procedimiento penal, es decir, es la ley procesal penal aplicable a los casos. Pero la pregunta es, ¿cuándo se aplica el Código Procesal y cuándo se aplica el Código Judicial? Evidentemente que el Código Procesal Penal no podía aplicarse antes de que empezara a regir, porque antes de que empezara a regir el Código Procesal Penal, la ley procesal que regía era el Código Judicial, y que sigue siendo el Código Judicial en varias provincias. Entonces, cuando nosotros alegamos en la audiencia del lunes pasado que si bien la Corte era la competente para investigar y juzgar a los diputados, como lo es Ricardo Martinelli, la Corte no podía utilizar la norma procesal del Código Procesal Penal, sino la del Código Judicial, porque los hechos que le imputaban a él o a los cuales se referían estas investigaciones habían ocurrido bajo la vigencia del Código Judicial. Tanto el magistrado fiscal como el magistrado de garantías se refirieron era la competencia, repito, pero nosotros allí en esa audiencia le citamos el caso de Pedro Miguel González, en donde la Corte Suprema de Justicia decidió que el Código Procesal Penal no era el aplicable, sino el Código Judicial, porque los hechos atribuidos a él habían ocurrido bajo la vigencia del Código Judicial. Ahora tenemos otro precedente, que es el que el licenciado Citón ha mencionado en su intervención anterior. De manera que no se trata que tanto el magistrado Mejía como el magistrado Ortega desconocieran el significado de la ley, porque ya ellos mismos con sus firmas habían expresado el criterio que nosotros estábamos argumentando. Entonces, ¿cómo se explica esa actitud de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que durante el mes de febrero y durante el mes de marzo de este mismo año han dicho con sus firmas criterios totalmente contrarios al expresado el lunes pasado en esta audiencia? Ante la equivocación de procedimiento, ¿ustedes podrían solicitar la nulidad del proceso? Es que eso fue lo que pedimos. Porque se estaba adelantando un proceso en base a una ley procesal que no estaba vigente, que no era la aplicable. Y fue ahí donde el magistrado Mejía dijo, bueno, yo tengo que no negar, no aceptar, sencillamente me abstengo, alegando que era en la fase intermedia del proceso cuando se podía solicitar y resolver una petición de ese sitio. Nosotros estamos trabajando en algunas acciones al respecto. No quisiéramos adelantar mucho sobre esta materia, pero no puede ser que una decisión como la del magistrado Mejía, ¿no?, contrario a la ley, contrario a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema, con su propia firma, ¿no?, quede incólume. Hay algo que hay que destacar y es el hecho de que la Corte Suprema ha dado un giro de timón en las últimas horas. La Corte Suprema, en el último pleno que realizó el jueves de la semana pasada, decidió enviar una nota al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral indicara si Ricardo Alberto Martinelli Berrocal tiene o no fuero penal que lo protege.
En el caso de la comida deshidratada no lo hizo así. Admitió el proceso a trámite y ulteriormente le envía la solicitud al Tribunal Electoral para que el tribunal indicara si tenía o no fuero y en caso de que así fuera, desaforarlo. Y se inició un procedimiento. ¿Qué indico con esto? Que la Corte en estos dos casos ha operado de forma diferente y en nuestro concepto este último trámite es el correcto. Porque recordarán ustedes que en el caso también de los 34 diputados que fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, ellos pidieron el desafuero de los 34 diputados antes de adentrarse al conocimiento de que si se admitía o no, y en efecto no se admitió a trámite dicha denuncia. También quiero decirles que mañana a las 9 de la mañana nos acaba de informar la oficina del fiscal Oiden Ortega que tiene una diligencia en las oficinas del registro público. Así que allá estaremos a las 9 de la mañana participando de ese acto de investigación al cual nos está convocando la oficina del fiscal. ¿Alguna otra pregunta? No. Acuérdese que el fiscal tiene dos situaciones que atender como investigador. La primera, si existe o no un delito. Ese es el primer extremo que él tiene que investigar. ¿Existe o no existe un delito? Y en el evento de que se diera por parte de él el conocimiento de un delito, investigar si dentro de ese delito existió o no participación o vinculación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. O sea que primero tiene que investigar si hay un delito y ese extremo todavía no ha sido investigado. Recuerde que es la primera diligencia que efectúa el fiscal, no ha habido otra diligencia de investigación. Ese es el primer acto que hace. Nosotros obviamente tenemos todo para poder demostrar dentro de esa investigación que no existe delito y mucho menos vinculación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal dentro de dicha investigación que lleva adelante el fiscal Oiden Ortega. Abogado, una consulta, disculpe. Los fallos a los que usted ha hecho referencia hoy servirán de sustento para esa nueva audiencia de control que está pidiendo. Sí, y no solamente para la audiencia, para cualquier acto ulterior que nosotros llevemos a cabo, porque en la audiencia que se celebró, el licenciado Rogelio Cruz citó el fallo de marzo de 2015, donde justamente fue beneficiado con la aplicación del Código Judicial el diputado Pedro Miguel González del Partido Revolucionario Democrático. Y en el fallo que les acabo de citar, de 12 de febrero de 2015, donde fue ponente el magistrado Oiden Ortega, también se hizo una interpretación idéntica a la que se hizo en el caso de Pedro Miguel González. Este fue en el caso del diputado Edwin Zúñiga. No se trataba de un delito, sino de una falta administrativa de tránsito. Porque la Corte conoce en el caso de los diputados de delitos y de faltas. Y en el caso de Zúñiga era una falta administrativa. Que resulta que comulgó con el planteamiento que esbozó en el caso de Pedro Miguel González, en el sentido de que cualquier hecho que haya ocurrido antes de septiembre de 2011 se rige bajo el Código Judicial. Y eso es lo que nosotros hemos venido reclamando. Por eso estos precedentes de la Corte, acuérdense que esto es interpretación de la Corte, fue la Corte la que interpretó la ley, nos sirven a nosotros no solamente para nuestras argumentaciones que vienen en la próxima audiencia, sino también en acciones futuras que vamos a estar seguro presentando. Vamos a permitir dos preguntas adicionales. ¿En qué asunto usted piensa que estos nuevos elementos que usted van a sustentar, estos van a ser abolidos por el fiscal de la causa? Bueno, fíjense que la vez pasada cuando nosotros fuimos a audiencia, nosotros les explicamos a ustedes que llevábamos aproximadamente entre vicios de nulidad y solicitudes 10 puntos a tratar y solamente se tocó uno, porque la defensa estratégicamente así lo consideró en ese instante. Ahora nosotros vamos a exponer o agotar esa agenda para cuando el magistrado ponente Jerónimo Mejía nos conceda la audiencia. ¿Una diligencia del registro público en base a que tratando de buscar algunas propiedades? Recuerde usted que aquí se habla de un tema de comida deshidratada, hay empresas, hay sociedades
y eso obviamente esa información se recaba dentro del registro público. Lo cierto es que mañana cuando se ejecute la diligencia a las 9 de la mañana, entonces será el fiscal el que le indique al director del registro público hacia dónde se orienta su pretensión de información. Abogado, solamente para que nos ayude a aclarar algo. El caso de la sentencia de marzo de 2015, ¿ese caso es exactamente igual al caso del señor Martínez? El caso del año de marzo de 2015 y el caso que acabo de citar, donde el ponente fue el magistrado Oiden Ortega, y que, dicho sea de paso, en este caso del magistrado Oiden Ortega firmó el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía también, en ambos llegan a la misma conclusión, exactamente a la misma interpretación, que es la interpretación correcta, porque el artículo 553 del Código Procesal Penal dice que si los hechos ocurren antes de la entrada en vigencia de la ley, se aplica el Código Judicial. Por allí hay algunas personas que han dicho, pero es que el artículo 556 del Código Procesal Penal habla de que todo proceso se sigue en la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de un diputado. Es que ambos artículos se complementan, no se excluyen. Aquí no se está discutiendo que la Corte Suprema es la competente para investigar a un diputado, sea local o sea del Parlacén. Lo que se está indicando es que la norma procesal que se aplica no es el Código Procesal Penal, es el Código Judicial. Y lo hemos sustentado, fíjese, con dos precedentes recientes de la Corte Suprema de febrero y de marzo de este año. Ese es el sustento entonces para solicitar que se haga a través del Código Procesal Penal. Sí, a través del Código Judicial. Y no del Procesal Penal. Así es. Una última pregunta. ¿Para cuándo se podría estar celebrando esa audiencia? Nosotros calculamos que en menos de 7 días ya tenemos otra audiencia ya fijada por el juez de garantías. Yo creo que él ha sido sumamente rápido a partir del momento en que él dio inicio a la investigación y nos mandó la comunicación. Ha sido rápido en fijar las fechas de audiencia y así nos lo ha hecho saber. Así que nosotros consideramos que en 7 días debemos tener ya, máximo, ya una audiencia en firme. Muchas gracias a todos los medios de comunicación y a los presentes.